Ya está en el aire, ya está en el aire, tu programa Con Toda la Vaina, conducido por el profesor Orlando Pimentel, el líder. Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes a su espacio Con Toda la Vaina TV. Esta plataforma que se caracteriza por llevar un contenido educativo, por ser la voz del pueblo, poner nuestra plataforma a disposición para que muchas personas hagan uso de ella para elevar sus denuncias, sus conocimientos. En esta ocasión con un tema muy importante, nos hemos trasladado al área del derecho para nosotros tratar de llevar a la población un poquito de conocimiento en materia de jurisconsulto, ¿verdad? La materia del derecho, la materia de la ley. En esta ocasión nos acompañan dos eminentes abogados, dos consumados con mucha experiencia. Y aquí, comenzando a mi izquierda, el doctor Martín Peguero, cariñosamente Pablitín, como lo conocemos las personas cercanas. Y consiguiente, el licenciado Wilson Ventura, pero Máximo Vicente Ventura, pero cariñosamente Wilson, Máximo Vicente, pero todo el mundo te conoce como Wilson. Siempre hay una confusión porque estamos ya acostumbrados prácticamente a decirle Wilson, y entrando de manera inmediata en detalle, quisiéramos conocer y que, iniciando con el doctor Martín Peguero, nos cuente un poco de quién es Martín Peguero, cómo surge esa figura jurídica de Martín Peguero, quién es Martín Peguero en el sector, en el barrio, su formación, sus orígenes, su arraigo. Doctor, háblenos un poquito de usted. Muy buenas tardes, Nosotros venimos de Gualey. Del populoso sector de Gualey. Y hemos hecho un periplo de Villajuana, donde nacimos, a Gualey. Y entonces hemos criado en este periplo, Gualey, los guandules, la ciénaga, moviéndonos en ese entorno. Pero ya en nuestra vida activa, social, cultural, nosotros tuvimos en nuestros primeros años de adolescencia una gran actividad social, como en un tiempo en que la actividad social era necesaria, porque era la antesala de la actividad política o el ocultamiento de la actividad política de aquel tiempo. La época de los clubes. La época de los clubes culturales, y que los partidos de izquierda tenían siempre su club de cada uno. Es el caso del PTD, tenía sus clubes. El PTD, Partido de los Trabajadores Dominicanos, ¿verdad? Para citar uno, ahí el caso del PTD, que fue un desprendimiento del 14 de junio. Que fueron los creadores del Club Oscar Santana ahí en la 10. Oscar Santana, que todavía está ahí el Club Oscar Santana. De igual modo, surgió en ese tiempo, en el sector de Gualey, el Club Manolo Tavares Justo, que lo manejaba el Pacoreo. El Pacoreo. Con un hermano y amigo mío llamado Santo García a la cabeza. Entonces lo social y lo político iban muy de la mano ya de manera oculta para poder hacer cosas. O sea, pero usted me ha mencionado unos movimientos y unos clubes en una época que todo se inclinaba al comunismo, a la izquierda, ¿verdad? Esa época revolucionaria, esa efervescencia. Esa etapa es dada después de la revolución. Después de la revolución queda una efervescencia revolucionaria en la juventud entonces, que fue capitalizada por los grupos de izquierda. Con mucha fuerza lo hizo el MPD, el 14 de junio, fue otro grupo, había muchos grupos, estaba Morenure, Avanzada Revolucionaria, diferentes grupos
pequeños grupos que se fundaron principalmente en la universidad. Nosotros no pensamos nunca introducirlo en eso, éramos maestros para la época. O sea, era profesor en ese entonces. Éramos profesores en ese entonces, pero que había una efervescencia política y la implantación que fue agregando el gobierno del doctor Balaguer de entonces, el terrorismo de Estado. ¿En qué año se hace el doctor Martín Peguero, licenciado en Derecho? No, eso fue los otros días. Los otros días. Sí, eso fue los otros días, comparativamente ya con la lucha que traíamos. Sí, sí. Para resumir esa primera parte, nosotros aquí en la capital yo creo que fuimos la única persona que fundamos 3 juntas de vecinos en 3 sectores diferentes. La Junta de Vecinos San Rafael de la Ciénaga todavía está ahí. La Junta de Vecinos María Trinidad Sánchez en Los Guandules. Y por último, una que usted conoce, la Junta de Vecinos Eugenio María de Hotto en La Cañita. Aquí en Las Cañitas. Sí. O sea, Por la esa única, razón, y verdaderamente no se ha conocido de otro caso parecido, que una figura participe en la creación o fundación de una junta de vecinos en distintos sectores. O sea, un dirigente, aparte de un eminente abogado, también un dirigente comunitario, ¿verdad? pero además de eso, fuimos fundador del Club Nacimiento Juvenil del sector de Los Guandules. Fuimos cofundador del Club Juan Pablo Duarte en el sector de Gualey. Fuimos cofundador del Club Manolo Tavares Justo, sin ser el Pacorero, naturalmente. Pero como antes se tenía un criterio político totalmente distinto al de ahora, que la lucha política era desde adentro, partiendo de las contradicciones, aun cuando el Pacorero lo funda, el Pacorero funda el Manolo Tavares Justo, nosotros como aun siendo grupos minoritarios participábamos y eso generaba grandes contradicciones. Esa fue nuestra primera etapa de la lucha. En esa etapa conocimos muchas personas, tuvimos la oportunidad y no la aprovechamos de ir a Cuba a estudiar guerrilla urbana, porque mi función era a los nuevos grupos dentro del MPD, los nuevos comandos, instruirlos. Formación, Sí. formación. Ustedes como juventud de esta época quizás no conocen eso. El MPD asumió una actitud trinitaria, la actitud de los trinitarios, grupo de 3 en 3. Entonces el MPD le llamaba comando a 3 jóvenes, uno de los cuales estaba armado y su compromiso era armar a los otros 2. Pero esa persona que está armada decía, ubique, hay que decirlo, ubique un policía a la hora que sale de su casa, a la hora que regresa, en qué condición sale, etcétera, etcétera. Esa era su función. Esas eran las funciones de los que ingresaban nuevos para armarlo. Exacto, se le daba tareas. Se armaba, era con la propia arma de la policía. Sí, porque eso eran cosas que hoy en día ni los dirigentes tradicionales que participaron en esos grupos de izquierda, ni los de la derecha también han manifestado. Y es una gran información, un gran aporte lo que usted realiza, diciéndole a esta plataforma con toda la vaina, ese modus operandi de cómo funcionaban las cosas, porque no todo era color de rosa. Exactamente, todo tenía su orden, había una total discreción, el asunto era sobre la base de pena de vida, porque ahora no, ahora todo el mundo se vende, todo el mundo se compra, en cambio de partido, en esto, pena de vida. Puedo citarle un caso específico con un joven llamado Rafaelito El Gago. Y uno Rafaelito que está El vivo, Gago. Rafaelito El Gago, ese lo mató la policía. Era acompañante de Luis Larancuén. Luis Larancuén está vivo todavía, jamás ha venido a vivir aquí al país después del secuestro del coronel Donald J. Kroll. Y yo creo que de los 21 presos políticos que se intercambiaron, yo creo que el único que queda vivo es él. Hay que decirle, porque probablemente esta generación que no conoció, ni algunos no
no estudiaron ni analizaron, hay que explicarles sobre el coronel Donald J. Crowley, que fue un coronel estadounidense que fue secuestrado por un grupo de ese entonces, ¿verdad? Para pedir en rescate a cambio de presos políticos. Correcto. Entonces es importante hacerle para que nuestra audiencia sepa quién fue Donald J. Crowley. Que incluso tambaleó, ese hecho tambaleó el gobierno, Sí, sí. el régimen del doctor Balaguer, hasta tal punto que el presidente americano, que entonces lo era Richard Nixon, le dijo al presidente Balaguer que respondía con su gobierno por la vida del coronel. Por la vida del coronel. Porque el Balaguer no quería negociar con los izquierdistas. Estuvo Maximiliano Gómez entre los presos políticos que se vieron liberados en ese entonces. Sí. Fue uno de los 20, creo que fueron 20, ¿verdad? 21 presos políticos. 21 presos políticos. Sí, él fue uno y era necesario porque en ese momento, estando él preso, él era el secretario general del MPD. Doctor, Era que era la primera figura. se rumoriza y se cuenta, usted que vivió la época, porque yo no guardo prácticamente, no tengo esa información precisa, pero que de los 21 que fueron liberados en ese intercambio, casi ninguno sobrevivieron a largo plazo, que fueron la mayoría eliminados después por el régimen de Balaguer. ¿Eso fue así? Todos Todos. fueron eliminados, lamentablemente, por una razón o por otra. Hubo uno que lo agarraron preso. Él había entrado, se había quedado clandestinamente en Estados Unidos porque entró clandestinamente. Los americanos jamás sabían que ese tipo estaba ahí. Si sabían que está ahí, lo desaparecen por allá. Sin embargo, él vino hacia el país y luego descubrieron que él vivió en Estados Unidos y Estados Unidos lo pidió en extradición. Estados Unidos lo pidió en extradición. Bueno, iba a ser uno de los primeros dominicanos extraditados hacia Estados Unidos. Pero eso no era política de Balaguer. Balaguer no compartía la política de extradición. Y la historia levantada fue que se tiró del segundo nivel del Palacio de la Policía. Sí, escuché ese caso. Con tal de que no lo agarraran con vida, ¿verdad? Pero no fue que él se tiró, eso fue que lo tiraron. Ok, fue que lo tiraron, no fue que él se tiró. A él no le interesaba enviar a esas personas hacia los Estados Unidos, porque a los Estados Unidos le interesaba. Ahora le interesaba el pro y el contra, y entonces ese tipo de personas podían pasar muchas informaciones con respecto al régimen del doctor Balaguer, que a Balaguer no le interesaba que lo hicieran. Esa era uno de los motivos. Y como te decía al principio, ya de esas personas, creo que nada más queda Luis Larancuén. Luis Larancuén. Sí. Doctor, en ese orden no queremos desperdiciar el espacio, que hasta ahora no ha habido desperdicio en esa breve reseña que usted nos hace sobre su participación comunitaria, la forma en la cual usted se identificó con algunos grupos de izquierda, la conformación de la Junta de Vecinos, los clubes, etc. Queremos también aprovechar el conocimiento que usted tiene para ofrecérselo a los seguidores de esta plataforma y tocar algunos puntos en materia del Código Procesal Penal, tomando en cuenta que el doctor Peguero es un especialista en materia penal. ¿Ya con cuántos años, doctor, de experiencia? Yo me gradué en el 96, precisamente por estar en actividades políticas. Sí, pero eso cualquiera... O sea, tengo 25 años en el ejercicio del derecho, duré 7, 8 años haciendo algo así. Sí, pero hay dos generaciones, doctor. No es que fue ahorita tampoco, no es que fue ahorita. Bueno. Doctor, en materia de derecho hay una pregunta que no solamente me asalta a mí, sino a muchos jóvenes que hoy en día están involucrados, se han visto involucrados en cierta situación. Nosotros queremos saber, en materia del Código Penal, el tema de las medidas de coerción. Se establece que hay 7 medidas de coerción, ¿verdad? ¿Por qué los jueces siempre terminan, mientras se define la presunción de inocencia del individuo,
¿Por qué siempre la más usada es aquella del numeral 7? Para explicarle a la gente aquella de arresto de prisión preventiva. ¿Por qué es la más usada? Por sencillo que sean los casos. ¿A qué se debe? Esa es una interesante pregunta, porque aquí la gente no sabe aquí a qué se debe. Pudiéramos avanzar para algo de eso. Fíjese, nosotros, el Código de Procedimiento Criminal anterior, que fue implementado en el país en el año de 1884, uno de los códigos franceses fue el Código de Procedimiento Criminal, así como el Código Penal todavía vigente. Desde 1884 todavía está el Código Penal vigente. Sí. A duras penas se hizo esa modificación y tenemos ese Código Procesal Penal que resulta un sancocho. Un sancocho que no vamos a entrar en detalle de todos los países que han aportado elementos para la conformación de ese código, que anquilosona, limita la capacidad funcional del abogado. La limita. Con el nuevo Código Procesal Penal, llamándole nuevo, se fueron de lado las jurisprudencias, se fueron de lado las doctrinas. Ya es difícil usted hallar un abogado haciéndole citaciones doctrinales de los grandes jurisconsultos y escasamente citando una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia o de cualquier corte internacional. Todo lo del abogado hoy es lo que dice el Código Procesal Penal. Es como trillarle un camino. Pero ¿qué sucede? Que después de 100 y pico de años de la aplicación del Código de Procedimiento Criminal, venir a un pueblo de mediana educación, venirle entonces, porque mire, ya eso no vale, lo que vale es esto. En el sentido de que en el anterior código, las decisiones de quedarse preso o no, la tomaba el Ministerio Público. Era el Ministerio Público. No era ni siquiera cuando el caso iba donde el juez, era porque ya había una determinación. El Ministerio Público fijaba y a veces hasta discutía con la defensa el monto de una fianza, previo al conocimiento de todas esas cosas. Cuando se rompe con el Código de Procedimiento Criminal, que desaparece el Departamento Criminal y desaparecen todas esas figuras jurídicas que se utilizaban en el anterior código, entonces viene el artículo 226 del nuevo Código Procesal Penal y recoge las diferentes medidas de cohesión que ya conocemos. Correcta, ¿eh? Correcta. La excepcional es la número 7. La de prisión preventiva a una persona ya es de manera excepcional. Eso es correcto, todo eso. Pero aquí lo que es recurrente, no es excepcional. En el código nuestro, o no en el código. Sí, pero a eso va. En el modo de operación, en el modo de operando, es la más recurrente, sí, no la excepción. Pero a eso va. Ocurre que el país está sumamente atrasado en materia de derecho. No es verdad que hemos avanzado. Para citarle una situación específica, por ejemplo, este país carece de un programa de lucha contra la delincuencia. Y yo le he criticado, no sé si usted me ha leído. Sí, sí. Que el Estado dominicano carezca de un programa de lucha contra la delincuencia y la criminalidad, porque no se invierte, ni se capacita. Eso es terrible. Y entonces cuando los niveles delincuenciales se elevan, se multiplican, el Ministerio Público ha entendido que la solución es que todo el mundo preso, como ocurre con el problema de la violencia de género o la violencia intrafamiliar. Imponen la ley 2497 que modifica el artículo 309 en todos sus estamentos. Lo imponen en un país esencialmente machista y pretende cambiar el machismo en la República Dominicana con la ley 2497. Y lo que han hecho es empeorar la situación, en el sentido de que antes el marido le entraba galleta o le daba una golpeada a la mujer, pero no la mataba. Pero el marido sabe hoy que si le da una galleta, va a ir preso. Exacto. Y si la mata también. Entonces opta por lo último.
Pero ¿quiénes arrastraron esa situación hasta ahí? La mala aplicación de la ley 2497. La mala aplicación de esa ley. Un mal abordaje a lo que es el machismo en la República Dominicana. No hubo concientización, no se concientizó a nadie. No se concientizó a la familia, ni nada, y todavía no se hace nada de eso. Todavía el hombre comete un exabrupto. Hay personas que están presos en La Victoria porque alegadamente le dijo a su mujer que le iba a matar. Lo voy a matar. Bien, Vuelve a poner la querella, prisión preventiva. ¿Pero por qué la prisión preventiva? Porque la falta de opciones de aplicación procesal que tiene la ley en la República Dominicana. Entonces la solución es tráncalo. Tráncalo. Bueno, doctor, después de haberlo escuchado y para tomar una pausa y cruzar otros temas, me gustaría escuchar la apreciación del licenciado Máximo Vicente y me gustaría saber, Wilson, tu apreciación en cuanto a las medidas de coerción, aquellas que son más recurrentes, aquella del numeral 7, ¿verdad, doctor? Si no me equivoco, de las 7 que existe. La prisión preventiva. ¿Entiendes tú como jurisconsulto, como abogado, que esa recurrencia con la cual los jueces, muchas veces sin tener elementos de prueba comprometedores, envíen a una gente con prisión preventiva a una cárcel de manera inmediata? O sea, tú como abogado, ¿cuál es tu parecer al respecto? ¿Debe de ser eso revisado? ¿Debe de ser eso modificado? ¿Deben de ser más flexibles? ¿Cuál es tu apreciación? Primero, buenas tardes y saludamos sobremanera la exposición magistral, que no era de esperar menos de ahí. No era para menos. No era para menos, sí, tenemos una gloria del ejercicio del derecho penal. Y decimos gloria no solamente por el tiempo, sino por la capacidad y por la forma como se ha manejado en el trayecto de su ejercicio en la carrera. A nosotros nos consta, porque hemos sido, vamos a decirlo de esta manera, unos discípulos, un seguidor de nuestro hermano, de nuestro amigo, de Pedro. Con relación, y ya para abordar directamente a la pregunta que usted nos ha abordado, nos ha preguntado, ¿qué nosotros opinamos con relación a lo que es la aplicación tan continua que dan los jueces a la medida de coerción consistente en prisión preventiva en el artículo 226, párrafo 7? Nosotros en casi todos en toda la vertiente coincidimos con el doctor, que da pena que en este país donde estamos viviendo no haya un sistema de atacar lo que son las violencias y los actos de delincuencia, no solamente a nivel bajo, a nivel barrial, sino entre clase media y sobre todo en clase alta, que como un entonces decía mi papá, pero si yo robo, lo que yo debo entender o lo que yo no puedo criticar es que mis hijos roben. Entonces la clase alta, que son la cabeza de la sociedad hasta cierto punto, si hacen lo mal hecho, no pueden criticar o no deben criticar lo que hace la clase media y la clase baja. Y con relación ya a lo que entendemos, lo que es el por qué nuestros jueces optan por poner tantas veces, tan reiteradamente, la medida de coerción de prisión preventiva, es bueno que hagamos primero un análisis con relación a quienes la solicitan. Porque la medida de coerción es solicitada por un ministerio público, por unos fiscales. Pero es un cliché del Ministerio Público de que todo el que desfila por ahí solicitarle una medida de coerción. Entonces yo entiendo que hasta que no exista, hay un buen punto, el que toca el licenciado, que hasta que no exista también una parte de responsabilidad hacia el Ministerio Público, que son dioses intocables, hasta que no exista un método de enfrentamiento o de pago de consecuencia por una solicitud o una medida de coerción interpuesta a un individuo que 1 o 2 años después
ha salido descargado. No estamos hablando de que sean todos, ¿verdad, doctor? Pero se han visto casos de personas que tienen 3, 4, 5, 6 meses, un año, con una prisión preventiva y después salen en un juicio a fondo descargados. Pero ¿quién le paga al individuo los traumas psicológicos? Entonces, si no hay un efecto de repercusión hacia quien presentó una acusación infundada, porque estamos hablando no de aquellos que salen culpables tal vez en un juicio a fondo, sino de aquellos que 1 o 2 años después, 3 meses, salen descargados. Para continuar con lo que están diciendo con relación al Ministerio Público, es que el Ministerio Público, como bien dijo el doctor, en este código que vamos a llamarlo nuevo, ya no es tan nuevo, ya un código, no le vamos a poner ni siquiera adolescente, pero ya un código con cierta madurez. En este código, desafortunadamente, el Ministerio Público lo que pasó a ser un órgano acusador. Bueno, el Ministerio Público... Máximo Vicente, vamos a hacer una breve interrupción para cumplir unos compromisos comerciales. Y en el próximo break continuaremos con esa exposición. Señores, vamos a un break comercial y enseguida volveremos en Con Toda la Vaina.